industria de la salud mental o del wellness está lamentablemente llena de muchas intrusiones. Personas que no tienen el nivel profesional y académico y la experiencia y se lanzan. ¿Por qué? Porque es muy fácil y sencillo estar enfrente de una cámara o de una persona, y si tengo habilidades de comunicación me voy a poner a dar consejos de vida, ¿no? ¿Para qué quiero hacer un retiro y compartir con personas? ¿Realmente estoy preparado o no estoy preparado? Porque una vez que empiezas ahí, se empiezan a mover muchas emociones. Y si yo no estoy preparado profesional, emocional y experiencia, pues obviamente el grupo se me puede ir de control o inclusive puedo dañar más a la persona. Lamentablemente mucha gente no se hace esas preguntas y se avienta, ¿no? Y dicen, claro que soy capaz. Y quien lamentablemente pues paga los platos rotos es el participante. Bueno, vámonos para México. Bueno, vamos para México con Josué, psicólogo clínico y organizador de retiros para hombres en muchas partes, pero he visto sobre todo en Cancún, es donde suele hacer más retiros para hombres del colectivo, ¿verdad, Josué? Bienvenido. Así es, muchas gracias, Carmen, por invitarme a tu espacio y por ser parte de tu proyecto. Encantado de poder estar aquí y conversar contigo un poco sobre pues estos espacios que hemos creado y que pues he visto en lo personal que han estado teniendo pues mucho auge, mucha gente interesada, y pues bueno, ya estaremos platicando a lo largo de este espacio pues lo interesante que es, ¿no? Y profundizar también en cómo estos espacios ayudan mucho, no solo a los hombres, creo que a cualquier persona que decida ir a un espacio como un retiro, ayuda muchísimo, ¿no? A pesar de que también hay una parte negativa, ¿no? Hacia los retiros por algunos casos que se han dado en el pasado, como tú sabes. Entonces, pues obviamente de este lado hay mucha responsabilidad, ¿no? Efectivamente, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la responsabilidad ética y profesional a la hora de organizar retiros están centrados o enfocados en la salud mental y en el bienestar emocional, desarrollo personal. Ten en cuenta que cada vez, por lo menos desde lo que vemos aquí en Europa, vemos más retiros de sanación, retiros de masculinidad consciente, para trabajo emocional. Hay todo tipo de retiros. Como se suele decir por aquí, le da una pata a una piedra y salen 28.000 retiros. ¿Qué pasa psicológicamente, Josué, cuando un grupo de hombres, en tu caso, ¿no?, que son los que organizas tú, se reúne a abrir heridas que llevan años guardadas? Pues mira, suceden muchas cosas. Obviamente, no podría solo decirte que sucede una cosa. Suceden muchas cosas porque al final muchas de las personas no saben que tienen esas heridas profundas, ¿no? Muchas personas van porque algo les duele en el momento presente, que seguramente saben que viene de alguna experiencia o experiencias del pasado, pero la realidad es que muchas personas no saben a lo que se enfrentan una vez que llegan allá, ¿no? Entonces, muchas veces el impulso de participar en estos retiros o decir sí, sí quiero, sale de la necesidad de algo emocional que está sucediendo en su momento en su vida, ¿no? Es decir, hay un momento de coyuntura, hay un momento que rompe, que dice la persona, necesito buscar ayuda más allá, por ejemplo, de la terapia, porque recordemos que la terapia sigue existiendo y sigue siendo un método efectivo. Sin embargo, pues hay mucho más métodos que es importante, interesante también explorar, como uno de estos espacios donde se reúne un grupo de personas que no se conocen y que obviamente tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque obviamente
primero nos baja la guardia, ¿no? Recuerda que los seres humanos constantemente nos estamos protegiendo y más en un mundo como en el que estamos viviendo ahora, que si te das cuenta de 20 años atrás, de 20 años acá, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Es un mundo más hostil, un mundo con tendencias más a juzgar, a enjuiciarnos. Entonces, evidentemente, uno de los comportamientos naturales del ser humano, pues es protegerse, ¿no? Yo le llamo el cocoon space, ¿no? Es tu espacio donde te alejas de las personas. Y este tipo de espacios lo que promueve es justo eso, ¿no? Es salgo de mi cocoon space para compartir con otros. Y eso ya es muy retador para muchas de las personas que van a este tipo de retiros. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es como la magia cuando se reúnen hombres, en exclusivo hombres del colectivo? Porque obviamente hay que remarcar, ¿no? O sea, en mi caso yo trabajo con hombres del colectivo LGBT, hombres queer, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente también abre un campo totalmente diferente a si lo hiciéramos, por ejemplo, un retiro solo de, no se te va a poner hombres, ¿no? En el cual pues se pueden ir heterosexuales, queer, etcétera. ¿Por qué cambia? Porque al final recuerda que nosotros como hombres del colectivo traemos muchas heridas, ¿no? Y una que más nos marca desde que uno se asume como gay, lesbiana, etcétera, es la vergüenza. Entonces, obviamente, uno va desarrollando cierta identidad a través de la vergüenza. Y entonces, cuando llegas a uno de estos espacios, pues el hecho de que tú te espejes con alguien que también tiene vergüenza, pero en ese momento la vamos a soltar juntos, pues sirve como un contenedor, ¿no? Y yo siempre les digo que este es un contenedor. ¿Qué es un contenedor? Pues un contenedor son espacios donde tu sistema nervioso se siente seguro, donde tu sistema nervioso se relaja. Y muchas veces esos contenedores pues están en este tipo de espacios porque lamentablemente hay veces que hasta en tu propia casa, en tu propia familia, pues no obtienes ese contenedor. Entonces, eso es lo que sucede a nivel psicológico, ¿no? Suceden muchas cosas. La mente se prepara, se relaja y además el cuerpo también se abre a decir, este soy yo. Efectivamente, y en ese espacio donde se puede mostrar la vulnerabilidad, donde se puede ser uno mismo, donde se siente uno seguro, ¿no? Hablamos mucho de safe space, de los espacios seguros. Qué importante es generar precisamente esa sensación, ¿no? De que estás seguro, estás a salvo y nosotros cuidamos de ti, ¿no? Entonces, en muchos de estos espacios aparecen emociones muy intensas, ¿no? Aparece llanto, aparece traumas que estaban escondidos, traumas que eran desconocidos. Aparece esa vulnerabilidad tan profunda. ¿Qué responsabilidad tiene quien sostiene ese espacio, Josué? Pues mira, tiene una responsabilidad enorme, obviamente a nivel profesional, pero pues también a nivel humano, a nivel persona, ¿no? ¿Por qué? Porque como dices tú, estás trabajando con emociones y como tú te has dado cuenta, la industria de la salud mental o del wellness está lamentablemente, ¿cómo te puedo decir? Um, Está llena de muchas intrusiones. ¿Qué son intrusiones? Personas que a lo mejor no tienen el nivel profesional y académico y la experiencia y se lanzan. ¿Por qué? Porque es muy fácil y sencillo estar enfrente de una cámara o de una persona y si tengo habilidades de comunicación, puedo decir, pues me voy a poner a dar consejos de vida, ¿no? Entonces, es muy fácil que alguien llegue y te muestre como esa cara profesional cuando a lo mejor no lo es.
y eso hace que entonces haya una enorme responsabilidad primero en la parte individual, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer un retiro y compartir con personas? ¿Realmente estoy preparado o no estoy preparado? Porque una vez que empiezas ahí, se empiezan a mover muchas emociones. Y si yo no estoy preparado profesional, emocional y experiencia, pues obviamente el grupo se me puede ir de control, puedo yo perder el control con el grupo, ¿sí? O inclusive puedo dañar más a la persona porque no estoy teniendo la capacidad de observar que ese individuo tiene un trauma muy profundo en el que hay que ponerle atención o inclusive hay que modificar el ejercicio si así fuera, ¿no? Entonces, la responsabilidad es muy importante, pero pues sí depende de la persona y qué tanto también tiene esa persona la capacidad y habilidad de tener un juicio propio, ¿no? Y de hacer una reflexión personal de profesional, mental, emocionalmente, ¿estoy capaz de hacer esto? Porque lamentablemente mucha gente no se hace esas preguntas y se avienta, ¿no? Y dicen, claro que soy capaz. Y quien lamentablemente pues paga los platos rotos es el participante. Efectivamente. De hecho, hoy cualquiera puede organizar un retiro Cualquiera. emocional con buena intención realmente, ¿no? Porque realmente sí es lo que tú dices, ¿no? Hay muchas personas que sí, efectivamente quieren ayudar, pero no tienen esa formación clínica precisamente para esos momentos de apertura de melones que se le llama por Sí. aquí, que es cuando se desorbita totalmente y puede incluso dañar más de lo que parece. ¿Qué riesgos reales existen, Josué, cuando se abren procesos emocionales sin el conocimiento adecuado? Pues mira, riesgos obviamente está que la persona, una, pues, abra esas heridas y no las cierre y no las procese bien. Entonces el riesgo más grande es que se vaya de ese espacio con más dudas, más preguntas o inclusive con alguna crisis existencial, ¿no? Otro riesgo puede ser que al no manejar bien el grupo y no manejar bien estos espacios, la persona se quede con una percepción de sí misma, pues, de un negativa. Y obviamente esto impacta en su autoestima, en su autoconfianza, en su seguridad. Y el riesgo más grande está, pues, lo que pasa después del retiro, ¿no? Que es la persona va a seguir viviendo su vida. Sin embargo, esa persona no va a ser consciente que varios mecanismos eh, han cambiado en esa persona. Entonces puede ser que inconscientemente viva una vida totalmente diferente a la que él tenía antes. Y obviamente el riesgo es pues que no vas a poder sentir que lograste procesar y sanar eso a lo que ibas a trabajar. Efectivamente, aparte yo creo que también nosotros tuvimos va a ser 2 años ya, un tour, de talleres de self-love, de autoestima por Europa, y una de las cosas donde poníamos mucho hincapié era en el follow-up, era en el seguimiento después del taller, Sí, porque sí. efectivamente son cosas, como tú dices, ¿no?, que se abren precisamente, que aparecen durante el retiro y donde tú no tienes la capacidad, por mucha formación que tengas, no tienes la capacidad por la cantidad de personas que hay en el grupo, ¿no? Siempre una terapia de grupo, siempre una dinámica grupal es mucho más compleja que cuando se hace de manera individual. Entonces, creo, desde mi punto de vista también de la profesión, creo que es muy importante ese seguimiento después del taller y darte cuenta de, por lo menos ponerlo, ¿no?, en la mesa y decir, vale, está en esta situación, te estás dando cuenta de esto, se puede trabajar en ello.
¿no? No es solamente hacer el retiro, como se hacen, por ejemplo, también muchas constelaciones familiares, donde Oh, se abren muchísimos procesos terapéuticos que no se cierran, que se quedan abiertos. Entonces, es muy, muy importante ese seguimiento después del taller, después del retiro, ¿verdad? sí, sí, obviamente el seguimiento es clave y como dices, va a depender mucho del contexto y del grupo, ¿no? A veces a lo mejor tú no vas a poder darle seguimiento individual a cada uno de ellos, pero sí obviamente puedes hacer recomendaciones profesionales, ¿no? Una realidad es que no todos van a necesitar como un seguimiento por eso es importante el ojo clínico y la observación, ¿no? Porque ahí también tú te das cuenta quién a lo mejor dices, después de esto necesita un proceso y como dices, lo importante es tener ese espacio con la persona y hablarlo, conversarlo. Oye, he observado que durante el retiro está sucediendo esto y esto y esto. Y ahí haces la recomendación, ¿no? De continuar con ese proceso para que efectivamente no se pierda. Pero sí depende mucho de la observación y la intención, pues obviamente del instructor, porque muchas personas, como dices tú, hacen estos retiros por una buena intención. O sea, entre una buena intención, pero también está la parte de negocio, que es algo real, ¿no? Y obviamente en la parte de negocio, muchas personas se quedan más en la parte de negocio, ¿no? Entonces, para ellos es una vez que terminaron, pues ya no es mi responsabilidad. Y en realidad no, o sea, estás trabajando con humanos, ¿no? Este, y tu responsabilidad, pues, es ver también qué sucede después. En mi caso, nosotros lo que hacemos siempre es crear grupos. Obviamente, usamos la herramienta de WhatsApp como mecanismo de comunicación y pues a través de los grupos, inclusive hacemos el post seguimiento después del retiro, donde pues las personas siguen compartiendo, se abre más la confianza en el grupo. Entonces es un buen medio para continuar y ver cómo les está yendo después de lo que sucedió. Muy bien, muy bien. Tengo el correcto hoy aquí, creo, de invitado. Desde la psicología clínica, Josué, ¿qué diferencia hay entre un retiro bien acompañado profesionalmente y uno que no lo está? Mira, obviamente, la gran diferencia es el cómo guías y el uso de las técnicas, ¿no? Porque obviamente, como dices tú, hay retiros que a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, los que más suelen hacer son los retiros de yoga. Y no es que estén mal, ¿no? Al final, la yoga es un método, tiene diferentes metodologías y también es toda una escuela que comparte una cierta filosofía, ¿no? Y me parece muy interesante. Sin embargo, no hay que dejar de tomar en cuenta que la parte psicológica, clínica, pues debe de estar presente, ¿no? Entonces, para mí la enorme diferencia implica en, obviamente, el conocimiento que vas a manejar durante todo este espacio, pero también el uso de herramientas y el cómo las vas a usar, que es la gran diferencia a un retiro, a lo mejor en el que pues solo trabajo con yoga, ¿no? Que trabajas mucho el cuerpo, pero dejas de lado la parte mental y emocional. Aunque obviamente cuando mueves el cuerpo, pues mueves emociones, ¿no? Pero lo más importante es justo tener en cuenta que ante cada ejercicio o actividad que vas a hacer, pues tiene que haber un objetivo, tiene que haber una razón de ser y y tienes que justificar tú a nivel profesional el por qué estás usando esa herramienta, ¿sí? No nada más es, pues sí, vamos a hacerlo y vamos a hacer constelaciones familiares y que se mueva la energía y que se abran muchas cosas, pero espérate, o sea, a lo mejor
ni siquiera necesitas hacer constelaciones familiares una vez que plantees bien los objetivos, ¿no? Entonces, la diferencia obviamente es la parte de estructura, la parte de eh, crear todo un programa que tenga una razón de ser. La diferencia entre un retiro bien acompañado profesionalmente y uno que no lo está radica principalmente en la estructura, la intención terapéutica y el uso responsable de la herramienta. Un espacio guiado por profesionales no solo propone actividades, sino que diseña cada ejercicio con un objetivo claro, teniendo en cuenta los posibles efectos emocionales que pueden surgir. Cuando se trabaja con el cuerpo, la mente o las emociones, como ocurre en prácticas como el yoga o dinámicas grupales, pueden activarse experiencias profundas, por lo que es fundamental que exista una guía preparada para sostener, interpretar y acompañar lo que aparezca. Cuando esa estructura falta, el riesgo es que las prácticas se conviertan en experiencias intensas, pero sin contención ni integración posterior. No se trata de que disciplinas como el yoga u otras dinámicas estén mal en sí mismas, sino de que al abrir procesos emocionales es importante que haya un marco claro que explique por qué se realiza cada actividad y qué se busca con ella. La diferencia, en esencia, está en pasar de una experiencia improvisada a un proceso consciente, con objetivos definidos y responsabilidad en el acompañamiento de las personas que participan. Y hablábamos antes, bueno, has hablado tú de la vergüenza de muchas personas que van a estos retiros pues con todo tipo de heridas, ¿no? Con la herida del abandono, con la herida del rechazo. ¿Qué puede pasar si esas heridas se abren y nadie sabe cómo sostenerlas? No sé si a ti te ha pasado alguna vez que hayas estado en algún retiro y haya pasado precisamente esto y no haya sido solamente una persona, sino que hayan sido varias o dos personas a la vez. Claro, sí, claro, a mí en la parte personal, yo como persona en una experiencia, ya sea en retiro o en talleres, sí me pasó, donde obviamente eh, el instructor se queda en blanco, no sabe cómo manejar la situación. Y obviamente esto tiene que ver por varias cuestiones. Una, que la experiencia, tanto profesional y personal, no hace clic con la experiencia del participante. Y esto puede ser que, no sé, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor un instructor heterosexual que no ha vivido y no ha experimentado este tipo de emociones, no las entiende. Ahora, no necesariamente las tienes que vivir y experimentar para poder empatizar, pero sí tienes que investigar, conocer, hacer tu research para decir, ok, cómo es la vergüenza en un hombre gay, por ejemplo, cómo inicia, cómo se gesta, cómo evoluciona, cómo se interpreta en la conducta. Entonces, pues todas estas preguntas te van llevando a que investigues. Obviamente, quien no sabe sostener emociones como estas es porque ni las conoce y tampoco se ha dedicado el tiempo para analizar a quién tiene enfrente, ¿no? Por eso es importante cuando tú haces un retiro, siempre es bueno delimitar para quién lo haces. Por eso nosotros iniciamos este proyecto. Cuando decidimos empezar a hacerlo, pues primero nos pusimos el objetivo, va a ser para hombres de la comunidad, ¿no? Inclusive yo te puedo decir que hoy en día yo no hago retiros, por ejemplo, para personas trans. ¿Por qué? Y no porque no quiera, porque yo no tengo todavía la capacidad y la información necesaria para poder sostener un grupo con personas trans, ¿sí? Entonces, obviamente, para mí es importante primero entender eso, porque yo voy a estar frente a un grupo de personas que tienen una visión, tienen sus propias heridas, y si yo no las entiendo, eh,
obviamente los voy a afectar más. Ujú. Así es que lo dices muy claramente, es cierto, hay que formarse. Y es cierto también lo que dice, y quiero matizar también esto, porque, bueno, a mí me ha pasado a lo largo de mi carrera, que el hecho de yo no pertenecer al colectivo no significa que no me haya especializado en él, no significa que Exacto. no entienda el proceso de la herida. Entonces, Sí, eso, yo siempre digo lo mismo, siempre digo, para tratar la depresión no hace falta haber tenido depresión. Para tratar la esquizofrenia no hace falta ser esquizofrénico. no. Entonces, bueno, ahí hay un poco de, ¿no? Un poco de debate con esta temática, pero sí creo que desde ese punto de vista es muy importante que esa persona esté profesionalmente preparada y tenga una base no solo clínica, no tiene por qué ser clínica en el sentido de dependiendo del objetivo que se tenga, Sí. sino de conocimiento, ¿no? Del conocimiento del grupo objetivo en ese sentido. Exacto, totalmente. Si no conoces a tu grupo, si no conoces a quién te vas a dirigir, vas a estar perdido durante todo el retiro, ¿no? Sí, sí. Además es así, desde luego. Muchos hombres buscan también estos espacios, Josué, porque no han tenido un lugar seguro en sus vidas, ¿no? Ni siquiera en su familia para hablar de lo que sienten. ¿Por qué crees que los hombres siguen necesitando tanto estos lugares? Mira, los va a necesitar, mm, toda la vida. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en una sociedad donde, se siga viendo a la homosexualidad y a todas las personas del colectivo como algo raro, como un rechazo, como inclusive una enfermedad, un castigo, etcétera, mientras se siga viendo eso, vamos a seguir necesitando más de estos espacios. ¿Por qué? Porque estás en un mundo donde te está poniendo una marca, ¿no? Un estigma. Y esa marca, todo lo que lleva esa marca son cosas negativas. Muy pocas son positivas. Entonces, mientras sigamos en un mundo donde no hay reconocimiento a las personas del colectivo, donde no hay las mismas oportunidades, donde seguimos siendo una minoría, como los grupos que también se consideran minoría y que los van rechazando y olvidando. Mientras siga existiendo eso, va a seguir existiendo esos espacios donde los hombres van a querer congregarse, van a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque al final, como dices tú, eh, el ser humano solo está destinado a deprimirse y a quedarse en soledad, ¿no? Y cuando yo volteo y veo que mi familia no me está apoyando, em, que sí tengo amigos, pero a lo mejor son amigos superficiales y que me hace falta esa escuela o me hace falta esa guía, es cuando volteo a ver y digo, estos espacios son una excelente opción para mí porque alguien no solo me va a escuchar, me va a guiar, porque los seres humanos, cuando nos enfrentamos a rechazos tan grandes como el que tiene el colectivo, necesitamos guía para entender por qué, ¿no? Porque obviamente esos por qué siempre van a estar, ¿no? ¿Por qué la gente me rechaza? ¿Por qué la gente dice que tengo que cambiar esto? ¿Por qué la gente dice esto y el otro? Entonces, ahí es donde surge el encuentro con un otro que me vea desde esa mirada compasiva que a lo mejor no tenemos en el mundo. ¿Qué paz transmite, Josué? Gracias. Tus pacientes tienen que estar muy a gusto contigo, Sí, creo que sí. Oye, ya me me habían imagino. gracias, ya me habían hecho la observación. La verdad es que sí. Ahorita he hecho como esta transición de estar en la parte clínica uno a uno con mis pacientes ya a trabajar más en la parte de retiros, de encuentros grupales. Siento que la energía es mucho más bonita y siento que el tener ese contacto físico
es tan valioso y más en estos días que, como tú sabes, vivimos tan desconectados del mundo real y más conectados en este mundo virtual que al final termina siendo una fantasía, ¿no? Entonces, qué importante tener espacios donde podamos tocarnos y decir, bueno, existo. Exacto, exactamente. Y incluso, bueno, yo aquí tengo que matizar algo y es que yo también soy de la opinión que, que el mundo virtual puede también acercar mucho, a pesar de todo lo que se demoniza, a pesar de todo lo mal que se habla de lo online, ¿no? De todo lo Sí, que queda en las redes. También hay espacios digitales seguros. También nosotros estamos con este proyecto de comunidad Moai para precisamente mostrar que es posible hacer una comunidad online segura, una comunidad donde la gente se encuentre a gusto y se luche contra esa soledad que por claro. diferentes motivos, sea buscada o no lo sea, pero que es la lacra del siglo XXI. Y sí que es, por supuesto, no tiene nada que ver el contacto, el estar juntos, el hacer esa energía que se transmite en ese tipo de encuentros, de esos retiros. No lo estoy comparando para nada, pero sí que es algo que desde mi punto de vista se puede complementar, debería Sí. ser complementario, porque si no llegamos a esa polarización de lo digital es malo y solo lo presencial es bueno, y qué bonito sería poder decir, lo presencial es necesario, lo continuamos haciendo, continuamos trabajando en ello y lo complementamos con una digitalización segura, por así decirlo, ¿no? Como nuestra comunidad Moai. ¿Qué opinas al respecto, Josué? Sí, de hecho, fíjate, estaba viendo obviamente tu proyecto y me encantó. Es muy parecido al proyecto que tengo, ¿no? Yo también tengo una comunidad online. La iniciamos hace ya va para 2 años, de hecho. Em, Ah, Empezamos en una aplicación que se llama School, que es justo una aplicación para crear comunidades y la conozco. a través de esa aplicación, pues tenemos esta comunidad privada donde nos conectamos cada 15 días, ¿no? Te comparto mi experiencia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo inicié en una comunidad online y esto de los retiros justo surgió de la comunidad online. Yo me acuerdo que estábamos en una sesión en vivo, virtual, y una de los participantes sugirió que ya era momento como de encontrarnos y de planear algo juntos, ¿no? Y de ahí surgió la idea del retiro. Entonces, en el momento que surgió la idea, eh, me moví muy rápido. Bueno, yo y Devin, mi pareja, que en conjunto tenemos este proyecto que se llama GMC Community, nos movimos muy rápido para crear este retiro. Buscamos espacios en Cancún y así fue como dimos con un primer espacio y lanzamos el retiro, ¿no? Ahora sí que nos preparamos y lo lanzamos y 4 de esas personas de la comunidad asistieron al retiro. Entonces, obviamente sí es valiosa esta presencia online, porque en el momento que llegamos, obviamente ya traíamos como una relación virtual y el encuentro físico fue muy bonito, ¿no? Fue muy especial. Y a raíz de esto fue que empezaron a haber más retiros. Entonces, sí, considero que estos espacios son muy buenos, y me da gusto que de verdad lo estés impulsando. Son espacios que todavía, lo que yo he visto en nivel personal, todavía para la comunidad, mm, como que tienen ciertas reservas, ¿no? O sea, no he visto un auge impresionante como a lo mejor sucede en el grupo femenino, ¿no? Cuando se crean estas comunidades, hay una respuesta muy enorme. En este hemos visto una respuesta menor. Mucha gente todavía está en proceso de familiarizarse con el conectarse a lo mejor cada semana, cada 15 días a una sesión de Zoom, darle seguimiento después de esa sesión, porque normalmente también buscamos que haya seguimiento. Entonces, es un reto, pero definitivamente es muy valioso. Así sean 4, 5 personas que se conecten juntas,
ya hace un cambio. Ya es un cambio, totalmente. Qué Sí, bien, pues fíjate, seguimos conectando, ¿eh? Tú y yo. Qué exacto, sí, maravilloso, me encanta, me encanta. Estamos sí, haciendo del mundo un mundo un poquito mejor, Josué. sí, Quedémonos con eso. sí, Qué exacto. bonito. Exacto, y como dices, así sean 2, 3 personas, ya haces algo trascendental, ¿no? A veces nuestro ego dice: "Ay, pero debería tener 100 personas", ¿no? Y a veces es bueno decir, sea una persona que tengas, ya estás haciendo un cambio. Exactamente. Así es. Bueno, Josué, ya para acabar, si alguien está pensando en asistir a un retiro, de esto que estamos hablando, ¿no? De un retiro emocional, ¿qué debería mirar antes de confiar su proceso personal a quien lo organiza? Bueno, debería obviamente mirar varias cosas, ¿no? Una, quién lo hace, es decir, investigar bien, porque a veces no investigamos, ¿no? Vemos el anuncio en redes sociales, vemos el contenido y hacemos clic y pedimos información, pero a veces nos hace falta hacer preguntas. Entonces, yo lo que hago con mis retiros es justo poner lo más detallado posible todo el programa, los testimonios, mi formación clínica y obviamente aparte hacemos un contacto con la persona porque queremos obviamente conocerla. Entonces, una de las cosas que primero les invitaría a mirar es qué tanto quien está organizando el retiro tiene una comunicación directa contigo, porque luego hay muchas personas que no tienen comunicación directa y al final pues eh, tú eres el que va a dar el retiro, tienes que tener el contacto, ¿no? Pero muchas veces los organizadores hacen esta desconexión, cuando en realidad tienes que crear conexión porque ellos son los que van a ir contigo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué se debería mirar? Pues qué tanto la persona está interesada en conocerte, en hablar contigo y no solo mostrarte números, ¿no? Es decir, cuánto vale, cuántos días son, etcétera, ¿no? Que realmente se interese por tener una conversación contigo y qué tanto también está dispuesto a responder preguntas, porque también eso yo siempre les digo a las personas, hazme todas las preguntas que quieras porque lo que menos quiero es que haya dudas de tu parte o cosas que no se aclararon, ¿no? A veces nos da mucha pena hacer preguntas y es ahí cuando hay muchos sesgos, ¿no? Porque nos faltó preguntar, nos faltó informarnos. Entonces, obviamente debe haber información clara, bien estructurada de quién lo hace, por qué lo hace, los objetivos, quién es la persona detrás, pero no solo que estén puestos en una página web o en una hoja, que también tengas ese contacto humano con el cual puedas tú resolver tus dudas y preguntar lo que tú quieras, porque al final es tu derecho. Ujú. Efectivamente, al final está dirigido a ti y para ti solamente. Entonces, tú eres la persona Exactamente, más importante en ese sentido y debería ser tomado en cuenta. Josué, me exactamente. llevo muchísimas bonitas reflexiones por tu parte. Mm, Hoy creo que hemos tratado un tema que es muy necesario también visibilizar, que es esa ética, esa profesionalidad a la hora de celebrar este tipo o de organizar este tipo de eventos. Sí. Yo te digo una cosa, yo me iría directamente a un retiro de los tuyos, porque a mí me has convencido totalmente, vamos, me encantaría poder asistir a algo así. Qué pena que estemos tan lejos, pero quién sabe, Eh, ¿no? Si en un futuro a lo sí, mejor no de nos hecho. cruzamos en el camino. Exacto, de hecho, fíjate, tenemos planes de hacer un retiro en Europa, en España. Estamos viendo si este año Oh, o el siguiente, pero sí tenemos objetivo en Europa y por ahí ya nos vamos a empezar a expandir a Costa Rica, como estos espacios donde uno puede también experimentar cosas diferentes. Entonces, espero exacto. que sí podamos vernos muy pronto por allá en Europa. Yo encantado de tenerte por ahí. Qué bien, me encanta. Pues nada, a continuar en contacto, si no nos olvidamos. Exacto, así es. Bueno, Josué.
Muchísimas gracias de verdad hoy por estar aquí y un saludo muy grande para allá, para México lindo y querido. Perfecto, muchas gracias y saludos también por allá. Y gracias también por compartirme este espacio contigo. Un placer.